Capa física. La función de la capa física es la de codificar en señales los dígitos binarios que representan las tramas de la capa de enlace de datos, además de transmitir y recibir estas señales a través de los medios físicos que pueden ser alambre de cobre, fibra óptica o un medio inalámbrico, que conectan los dispositivos de una red. La transmisión de datos entre un emisor y un receptor siempre se realiza a través de un medio de transmisión. Los medios de transmisión se pueden clasificar por guiados y no guiados. Algunos protocolos y estándares que regulan aspectos de la capa física son ANSI TIA EIA 568A y B, IEEE y la ITU. La capa de enlace de datos del modelo OSI proporciona facilidades para la transmisión de bloques de datos entre dos estaciones de red. Organiza los unos y los ceros en formatos lógicos. Para detectar errores a nivel físico, establecer el método de acceso de las computadoras deben seguir para transmitir y recibir mensajes, realizar la transferencia de datos a través de nivel físico, enviar bloques de datos de control para la sincronía. La capa de enlace de datos prepara los datos para ser colocados en el medio encapsulado del paquete de la capa 3 en una trama. Una trama tiene un encabezado y una información final que incluye las direcciones del enlace de datos de origen y de destino, calidad de servicio, tipo de protocolo, valores de secuencia de verificación de tramas. La trama de la capa de enlace de datos incluye datos, el paquete desde la capa de red, encabezado, contiene la información de control como direccionamiento y está ubicado al comienzo del PDU. Trailer contiene información de control agregada al final del PDU. Estas son las subcapas de enlace de datos. Control de enlace lógico. El control de enlace lógico LLC coloca información en la trama que identifica qué protocolo de capa de red está siendo utilizado por la trama. Esta información permite que varios protocolos de la capa 3, tales como IP e IPX, utilicen la misma interfaz de red y los mismos medios. Control de medio al acceso MAC. El control de acceso al medio MAC proporciona a la capa de enlaces de datos el direccionamiento y la delimitación de datos de acuerdo con los requisitos señalizados física del medio y al tiempo de protocolo de capa de enlace al uso de datos. Los protocolos que utiliza son el PPP, permite establecer una comunicación a nivel, la capa de enlace TCP/IP entre dos computadoras. Ethernet define el uso de los niveles inferiores de la arquitectura, OSI, capa física de enlace y de datos especificando sus normas de funcionamiento en una WLAN. Los protocolos son de la rama 802.x. HDLC es un estándar a nivel de enlace de datos que incluye mecanismos para la detección de corrección de errores. El Frame Relay es una técnica de comunicación mediante la retransmisión trampas para redes de circuito virtual. El ATM es un modo de transferencia no síncrono que se hizo popular en 1988. El nivel de transporte o capa de transporte es el cuarto nivel del modelo OSI y está encargado de la transferencia libre de errores de los datos entre el emisor y el receptor, aunque no estén directamente conectados, así como de mantener el flujo de la red. Es la base de toda la jerarquía de protocolo. La tarea de esta capa es proporcionar un transporte de datos confiable y económico de la máquina de origen a la máquina destino, independientemente de las redes físicas en uno. Si la capa de transporte, el concepto total de los protocolos en capas tendría poco sentido. La meta final de la capa de transporte es proporcionar un servicio eficiente, confiable y económico a sus usuarios, que normalmente son procesos de la capa de aplicación para lograr este objetivo. La capa de transporte utiliza los servicios proporcionados por la capa de red. El hardware o software de la capa de transporte que se encargan del transporte se llama entidad de transporte, la cual puede estar en el núcleo del sistema operativo, en el proceso independiente, en un paquete de biblioteca o en la tarjeta de red.
Hay dos tipos de servicio en la capa de transporte, orientado y no orientado a la conexión. En el servicio orientado a la conexión consta de tres partes: establecimiento, transferencia de datos y liberación. En el servicio no orientado a la conexión se trata de los paquetes de forma individual. Es la primera capa que se lleva a cabo a la comunidad extremo a extremo, y esta condición ya se mantendrá en las capas superiores. Para permitir que los usuarios accedan al servicio de transporte, la capa de transporte debe proporcionar algunas operaciones a los programas de aplicación, es decir, una interfaz de servicio de transporte. Cada servicio de transporte tiene su propia interfaz, con el propósito de ver los aspectos básicos. En esta sección examinemos primero un servicio de transporte sencillo y su interfaz. El servicio de transporte es parecido al servicio de red, pero hay algunas diferencias importantes. La principal es que el propósito del servicio de red es modelar el servicio ofrecido por las redes reales, con todos sus problemas. Las redes reales pueden perder paquetes, por lo que generalmente el servicio no es confiable. En cambio, el servicio de transporte orientado a la conexión sí es confiable. Claro que en las redes reales no están libres de errores, pero es precisamente el propósito de la capa de transporte: ofrecer un servicio confiable en una red no confiable. En el nivel de sesión o capa de sesión es el quinto nivel del modelo OSI, que proporciona los mecanismos para controlar el diálogo entre las aplicaciones de los sistemas finales. En muchos casos los servicios de la capa de sesión son parcialmente o incluso totalmente prescindibles. No obstante, en algunas aplicaciones su utilización es ineludible. La capa de sesión proporciona los siguientes servicios: control del diálogo. Este puede ser simultáneo o los dos sentidos, full duplex o alterado en ambos sentidos, que es el half duplex. Agrupamiento. El flujo de datos se puede marcar para definir grupos de datos. Recuperación. La capa de sesión puede proporcionar un procedimiento de puntos de comprobación, de forma que si ocurre algún tipo de fallo entre puntos de comprobación, la entidad de sesión puede retransmitir todos los datos desde el último punto de comprobación y no desde el principio. Todas estas capacidades se podrían incorporar en las aplicaciones de la capa 7. Sin embargo, ya que todas estas herramientas para el control del diálogo son ampliamente aplicables, parece lógico organizarlas en una capa separada, denominada capa de sesión. La capa de sesión surge como una forma de garantizar y sincronizar el diálogo y controlar el intercambio de datos. La capa de presentación del modelo OSI es aquel que se encarga de la representación de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de carácter, ya sea ASCII, Unicode, FDD, y números como Little Endian, tipo Intel, Big Endian, tipo Motorola, sonido o imágenes, los datos llegan de manera reconocible. Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que como se establece la misma. También en ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas. Esta capa de presentación cuenta con tres funciones principales, las cuales son el formateo de datos, cifrado de datos y comprensión de datos. Para comprender cómo funciona el formateo de datos tenemos dos sistemas diferentes. El primer sistema utiliza el código ampliado de caracteres decimal codificados en binario para representar los caracteres en la pantalla. El segundo sistema utiliza el código americano normalizado para el intercambio de la información, bien conocido como ASCII. Con la misma función. La capa 6 opera como traductor entre estos dos tipos diferentes de códigos. El cifrado de los datos protege la información durante la transmisión. Las transacciones financieras utilizan el cifrado para proteger la información confidencial que se envía a través de Internet. Estas utilizan una clave de cifrado para cifrar los datos en el lugar origen y luego descifrarlos en el lugar de destino. La comprensión funciona mediante uso de algoritmos para reducir el tamaño de los archivos. El algoritmo buscado en patrones de bits repetidos en el archivo entonces los reemplaza con un token.
Un token, como mejor es conocido, es el patrón de bit mucho más corto que se representa el patrón largo. La capa de aplicación es el séptimo nivel del modelo OSI y el cuarto de la pila de TCP. Este ofrece a aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correo electrónico, gestores de bases de datos y protocolos de transferencia de archivos. Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con el nivel de la aplicación. Suele interactuar con el programa o ya sea su interfaz para ocultar la complejidad subyacente. Así, por ejemplo, el usuario no manda una petición de un código y para que el otro lo reciba como código, sino ya lo traduce ya como dándole una interfaz para que el usuario tenga una mayor comodidad y también hacia el que lo va a leer.